Próxima estación, Antequera. No, imagínate, no, pero no me gusta, o sea. Ok, pues bueno, Ni el café, no soy tan fan del café. vamos a dar inicio a este nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos. Disculpen, no me acostumbro todavía a estos micrófonos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nuestro proyecto tiene ahora una invitada especial que arranca esta también dinámica de traer personalidades de la cultura y el arte principalmente, dado que nuestro tema es justo el arte desde y para Oaxaca. Por ello, como el tema de museos ha sido como la dinámica de las últimas sesiones, platicábamos sobre lo nacional, pero para entrarle al tema de lo local, decidimos invitar a una amiga que está vinculada a estas instituciones dedicadas a la investigación, a la conservación y a la difusión del arte en el estado, en particular en un espacio que tiene un referente histórico muy importante, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, pero pues también tiene ya una historia también de otro tipo de actividades en torno al arte. Y bueno, qué mejor por ello que invitarla a platicar. Bienvenida, Ceci, bienvenida a este espacio. No sé si quieras hacer alguna introducción o entrarle ya en la dinámica de este tema. Primero, gracias por invitarme. Soy fan del programa y me parece que pues es un ejercicio bien importante lo que están haciendo en todos estos programas, y además de cómo lo abordan, no hay como ninguna postura o una pose impuesta, más bien como la preocupación y la ocupación en revisar pues la escena cultural, artística de Oaxaca, ¿no? Entonces pues para mí es de verdad un honor estar aquí con ustedes, además de que bueno, afortunadamente soy amiga de ustedes y me siento pues muy halagada, la verdad. Y pues nada, pues un poco, como saben, yo estuve colaborando en el MACO desde el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, desde el 2003 que entré a trabajar, invitada por la entonces directora del museo. Y bueno, yo venía como de otra... ¿Quién fue la directora anterior de esta administración? Cuando yo entré al museo era Fe María Abad. En el ámbito de los museos y de las instituciones culturales en Oaxaca, creo que el MACO ha sido como de los primeros espacios en los que han tenido directoras mujeres. Antes de Fe María estuvo Fernando Solana, pero antes de Fernando Solana Silvia Navarrete, que después, muy recientemente, fue directora del Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México. Y aparte ya cuando invitan a Ramón Jiménez Arrame a ser director del museo, creo que fue el primer director oaxaqueño en un espacio cultural, ¿no? Creo que eso es como importante señalarlo, porque antes de eso siento que todos los museos e instituciones estaban dirigidos, o siempre se estaba buscando a alguien de fuera, ¿no? Sobre todo de la Ciudad de México, pues con esta idea de que ellos tenían como la experiencia, el conocimiento, ¿no? De cómo administrar y dirigir un museo o una institución cultural, pues eran los que tenían más posibilidades de estar en estas instituciones. Creo que el MACO fue el primero en como abrir esta puerta a gente de la comunidad, ¿no? De Oaxaca, ¿no? Ramón
pues con una, más bien como artista, ¿no? Con esa visión más de artista, más, fue invitado a dirigir el museo, estuvo unos meses y luego ya me dejaron a mí como directora del museo, como en 2013. Y bueno, me tocó, digamos, la fortuna de, en el transcurso de ese tiempo, desde que yo entré al museo, que les decía que yo entré cuando estuve trabajando antes del MACO en ProWax, en el patronato de protección, hasta se me olvidó el nombre, pero bueno, una asociación civil que el maestro Toledo fundó también, encargada de pues conservar y proteger el patrimonio cultural y natural del estado. Pues de ahí me empezó a nacer así como la curiosidad por entender mejor a los artistas y por qué los artistas de Oaxaca estaban tan obsesionados con la ciudad, ¿no? Con el patrimonio, con la conservación del patrimonio, en fin, y me parecía muy interesante. Entonces, cuando yo renuncio a ProWax, porque no me pagaban, la historia se repite, maldita sea, se me volvió a pasar. Voy al MACO a darle las gracias a Fe María Abad, porque ella fue quien me había contratado para ProWax, y me dice, no, pues vente al museo, ayúdanos. Yo me formé como en la licenciatura en informática, y ella veía en mí la posibilidad de ayudarle a generar una base de datos de la colección del museo. Entonces así fue como entré al museo, y también asistiendo en la coordinación de exposiciones. La base de datos era acerca del acervo del museo. Ajá, sí, sí. Bueno, entonces tienes una perspectiva del acervo que tiene el museo. Sí, sí. A profundidad. Lo tienes más claro de alguna Sí. manera, porque es cuando más hubo interés en qué vamos a hacer con toda esta... Más o menos, ¿en cuánto está el acervo ahorita del museo? Digo, de lo que pudiste... ¿Cómo cuántas piezas? Ajá, porque digo, es un dato interesante, ¿no? Sí. Saber cómo... Mira, cuando yo entré al MACO tendrían, en la colección tendría unas cerca de 500 obras. ¿En 2002? En 2003. 2003. Y cuando yo lo dejé, bueno, pasó lo que pasó, ya habíamos acrecentado la colección a cerca de 750 piezas, ¿no? Y bueno, creo que es una parte bien bonita, o sea, creo que me tocó entrar en el punto así crucial o medular del museo, ¿no? Que es la colección. Y entonces ahí me enganché muchísimo del museo, me empecé a enamorar del proyecto, ¿no? Además con las características del MACO, que pues es un museo que está en Oaxaca, ¿no? En una comunidad. En el momento en que yo entré, pues había mucha conexión con otras instituciones, sobre todo del maestro Toledo. Tan no era así que de pronto casi sabíamos que si el IAGO tenía una vitrina, se lo podíamos pedir, ¿no? Para una exposición. Intercambio de... O sea, una buena coordinación con otras áreas. Sí, ¿no? Contactos, ¿no? Pásame el correo de no sé quién, o el teléfono, ¿no? Del director de no sé qué. Había una sinergia bien bonita. Sí. Después, bueno, se fue diluyendo aquello, pero me parece importante como también señalarlo, porque sí marcó un momento, creo, importante de la vida en estas instituciones y museos, ¿no? Pues sí, entré con la colección, después como al año y cacho hay un cambio ahí en el museo, la directora pide un año sabático y me dejan encargada a mí del museo, ¿no? Con mucho miedo, pero como aceptando el reto, me quedé al frente del museo en 2005. Órale. Y pues sirvió todavía para engancharme más, ¿no? Si tenía dudas, como ya de dejar ese capítulo regresarme a lo mío, a lo que yo había estudiado, como que ese año que me quedé al frente del museo fue como aquí estoy, aquí me gusta y lo estoy entendiendo
desde mi perspectiva, pero también desde lo que estaba sucediendo en la ciudad, en estas instituciones y museos, y pues ya me quedé ahí, ¿no? Yo pienso que los museos en Oaxaca o las instituciones culturales en Oaxaca sí tienen una vocación, aparte pues de la promoción, difusión, investigación, el acercar el arte contemporáneo, en el caso del MACO, a la comunidad oaxaqueña, también tienen una cercanía con la comunidad, ¿no? Y en el caso del MACO, dentro de sus objetivos fundacionales estaba el tocar temas sociales o problemáticas de la sociedad oaxaqueña, que creo que se había estado logrando, quizá en los últimos años de una manera más intensa, pero esa sí había sido una característica del museo, y creo que también de algunos otros espacios, ¿no? Sobre todo del maestro Toledo. Sí, bueno, yo quería como preguntarte por el contexto, ¿no? En el capítulo anterior pues revisamos un poquito como cuáles eran las políticas culturales, ideológicas que dieron pie a la creación de algunos centros culturales importantes como el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, sobre todo el de Antropología e Historia, ¿no? A nivel nacional. Ese es el como el paradigma. El paradigma de los museos, como el ombligo de los museos. Sí, y sobre todo por como dices tú, ¿no? O sea, al final de cuentas un museo es un espacio que se vincula directamente con la sociedad. Entonces, como en los 60s el gobierno mexicano se da cuenta de eso y le apuesta y lo hace un gran financiamiento, ¿no? Para la creación de espacios museísticos. Yo quería preguntarte a ti, como en el caso de Oaxaca, como cuáles han sido esas pues condiciones, ¿no? En las que se abren como estos espacios, de quiénes se apoyan, ¿no? Para su funcionamiento, al menos en el caso tuyo, porque mencionas estos tres ejes que siempre son, ¿no? Parte de los museos, la investigación, la conservación y la exhibición, pero de repente el museo se expande, ¿no? O al menos yo contigo vi actividades como de una promoción y de una gestión cultural que trascendía un poquito esas tres funciones, pero pues también desde cuestiones como el conflicto, ¿no? Laboral que atraviesa, como también el gobierno, cuál ha sido un poco su papel en eso, ¿no? Si ha sido como activo en cuanto al MACO, o lo han sentido ausente, ¿no? Como cuál ha sido su papel. Entonces, pues en tu tiempo de gestión, como cuáles fueron los actores, ¿no? Los contextos que permiten, o que en su caso no permiten, que un espacio como ese florezca, se mantenga, ¿no? Como amigos y enemigos de los museos, ¿no? Pero, como perdón que interrumpa, ¿no? Sí, tal vez sí. Como este punto, como que cada gobernador ha tenido una política distinta, a pesar de que siempre dominó el PRI en el estado, hasta ahora que se fue, Es pero el nuevo PRI. a pesar de eso, cada gobernador me imagino que tuvo un eje distinto respecto al museo, ¿no? Si lo entendieron, en realidad, si entendieron su finalidad desde el principio, cuáles eran los ejes, a diferencia del Centro Cultural Santo Domingo, que cualquier otro museo que tenga una perspectiva respecto a lo que es lo oaxaqueño o Oaxaca, o que el arte de Oaxaca, como se entiende. Entonces me imagino que cada gobernador, desde que inició el museo, tuvo distintos, o sea, hasta lo último que tú pudiste notar, ¿no? Sí. Pues mira, es bien importante esa pregunta, porque yo creo que o sea, podría decirles que cuando el museo se fundó había tres soportes del museo, ¿no? Gobierno federal, o sea, el Conaculta, INBA, el gobierno del estado, en aquel entonces se llamaba Instituto Oaxaqueño de las Culturas, lo que ahora es la SECULTA, la Secretaría de las Culturas y Artes, y la Fundación José F. Gómez, que fue la misma que fundó el IAGO y el Centro Fotográfico. Pero en el caso del MACO, en el momento de la fundación se firma un convenio para que también se genere una nueva asociación civil de amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.
Y bueno, digamos que lo interesante de este esquema es que había una participación ciudadana, por decirlo así, ¿no? A partir de los amigos del MACO. Y el apoyo era muy comprometido de parte de las dos entidades gubernamentales, ¿no? Sí estaban muy al pendiente, si había un recurso, había un apoyo. Siempre en cuestión de la administración de museos o la logística de exposiciones, ¿no? El pago de transporte de obra, los seguros, es un tema presupuestal importante, ¿no? Impacta de manera importante los presupuestos de los museos, y en eso, por ejemplo, el MACO tenía la libertad de solicitar al INBA ese apoyo, y pues los seguros los cubría el INBA, el traslado también, ¿no? De ida y vuelta, en fin. Sí había una colaboración muy clara, y aparte pues apoyos económicos al museo. Pero, y yo pienso que lo mismo pasaba con el IAGO y con el Centro Fotográfico. El INBA, por ejemplo, el INA más bien es el responsable del Centro Cultural Santo Domingo, ¿no? Entonces opera de una manera distinta bajo los esquemas del INA. El gobierno federal. Sí. Arqueológicos e históricos, no sé. Sí, y bueno, con una nómina que las contrataciones ya se hacen de otra manera, ¿no? Pero también las dinámicas al interior del museo, ¿no? Es como otro esquema, ¿no? A lo mejor más claro, ¿no? Sí. Transparencia también por los mecanismos que los obligan, ¿no? También a tener un poco más de claridad, de transparencia. Y sí, a lo mejor más estrictos, ¿no? A lo mejor más cuadrados, quizá, no sé, ¿no? El caso o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El caso del MACO y de estas instituciones, que el maestro Toledo pues tenía como fundador pues una responsabilidad ahí, como que también tenían sus ventajas y sus desventajas. Creo que una de sus grandes ventajas era la autonomía, ¿no? Que el maestro siempre era como un protector de eso. El maestro, por ejemplo, el maestro Toledo deja Amigos del MACO en 2013 por una situación, pienso que fue más bien un malentendido, ¿no? El gobierno del estado, bueno, como para llegar a ese punto también tendría que contarles que las dinámicas van cambiando, porque el maestro Toledo al principio sí estuvo muy cerca del MACO, ¿no? O sea, creo que en sus primeros 10 años el maestro fue el protector del museo, y de pronto se empieza como a alejar porque empieza a generarse lo que ahora es el CASA, ¿no? Estaba muy metido en ese proyecto, suelta un poco el museo, lo deja más bien en manos de los amigos del MACO y de la directora, que en ese entonces era Fe María Abad. Está hablando como de los 2000, ¿no? Del 2000. Y aún así había esa protección, había esa sombra, digamos, ¿no? del maestro que cubría al MACO todavía, y esa sombra procuraba que pues las dinámicas con estos gobiernos, un cobijo, ¿no? Porque sí, puede ser sí, o sea, un cobijo, un respaldo, no sé, paternalista o paternal, sí, pero no a la sé, vez como muy eficiente, muy había como temor, sobre todo el gobierno del estado, de los gobernantes de aquel entonces, como de si me meto con el MACO, seguro el maestro Toledo me va a armar aquí, ¿no? Sí. Entonces, a eso iba, ¿no? Sí, que no está de más mencionarlo ahí a los que nos acompañan en esta transmisión y que no conocen el estado, pero están interesados en tener una perspectiva de lo que pasa tanto institucionalmente hablando. Pues una figura importante que atraviesa siempre las discusiones es el maestro artista Francisco Toledo, que justo acaba de fallecer hace unos ¿cuántos años? No, pues ya 4 años, 18.
Antes del COVID, ¿no? Justo antes del COVID. Pero justo la figura de él ha sido como el que ha de alguna manera ha marcado un ritmo en las instituciones del arte en Oaxaca, pues a partir de los 90, ¿no? Prácticamente. Y justo ese es también un dato ahí para los que no conocen. En casa, sobre todo, porque muchos... Sí, pues estás ligado a los proyectos de alto impacto, ¿no? De espacios en Oaxaca, el Instituto de Artes Gráficas, el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, Centro de las Artes San Agustín y, bueno, el MACO, ¿no? En este caso también. Pues sí, ¿no? Sí. Sí, hablando, digamos, que en esta también reflexión en torno a los museos, digo, él ha sido una figura clave, digamos, no es una figura a que, comparado con el capítulo anterior, donde el proyecto de nación está ligado a las instituciones que forjaron esa construcción, llámese museos, en este caso de la reflexión. En el caso de Oaxaca, creo que tiene otro tinte, no es una construcción, una versión de lo oaxaqueño, digamos, por mencionarlo. Oficial o centralizada. Justo, exacto, ¿no? pero que la figura que le da más bien ese lugar es un artista que tiene un interés, digo, ahí nos podemos poner a discutir cuál sería, ¿no? El interés, pero de que tenía un interés personal y una perspectiva del arte para Oaxaca, que lo tenía, pues es este personaje que justo funda, junto con todas sus posibilidades de redes, con otras instituciones, con el Estado mismo como gobierno, con la iniciativa privada, con otros grupos de artistas también, que vale la pena en su momento también revisarlos, pero él sigue siendo como el referente de quien que marca con la batuta el ritmo de esos espacios y actividades en el Estado. Sí, puede uno, por ejemplo, comparar dos personajes y ver la diferencia, ¿no? Entre Torres Bodet, que comentábamos en la sesión de Museos Nacionales, que pues es el discurso oficial del Estado, es un intelectual, pues es un escritor, es un poeta, es un artista, pero de estos artistas burocráticos, ¿no? Como que fungen orgánicos, ¿no? Que le llaman los intelectuales orgánicos. Y en el caso de Oaxaca con el maestro Toledo es diferente, es una visión pues desde la autonomía, ¿no? Desde un discurso propio. Pues o sea, no oficialista como... Tampoco hay que verlo de una manera tan idealizada. O sea, sí es una figura clave y que responde a una idea de la autonomía, pero al final creo que también no es una figura burocratizada, eso lo tenemos muy claro, pero al final una figura de influencia que al final, o sea, determina, ¿cómo decirlo? Como a la vez de que dejaba fluir, obstaculizaba otras cosas. Claro, sí. O sea, no hay que verlo como... No, yo lo digo para desmarcarlo del otro tipo de gestores culturales, pues, ¿no? De actores culturales más orgánicos. Además aquí, y a lo mejor esa huella queda, ¿no? Presente en algunos de sus proyectos, en el enfoque hacia ciertas actividades, ¿no? ciertas personas, ciertas instituciones, sus contradicciones, y obviamente, ¿no? O sea, es otra forma como de preferir ciertas ideologías, porque él prefería ciertas corrientes, ciertas formas de hacer, ciertas formas... Sí, yo lo digo también por la cuestión desde cómo se gestionan estos espacios, ¿no? En cuestión de su marco legal, su financiamiento, también su naturaleza. A veces incluye a varios actores, lo que es interesante porque no se centraliza en una sola persona, pero también genera conflictos, ¿no? Como definiciones de quién es el espacio, quién lo administra, quién realmente dirige, cuál es la visión. Sí, creo que eso es muy importante porque al principio de los años del museo, creo que a pesar de que había directores o directoras al frente del museo, finalmente atrás estaba el maestro Toledo, ¿no? Diciendo qué hacer, qué no hacer. Y pues también, digo, es una realidad, no estoy como inventando nada, hubieron muchos cambios, ¿no? de dirección. Por eso mismo, ¿no? Había como esa sensación en estas personas de que no estoy haciendo nada, ¿no? No me dejan trabajar. Sí. Y por otro lado también pienso que esta colaboración con la que se fundó el museo, el gobierno del Estado, federal y amigos del MACO, el maestro blindó, digamos, de tal manera el museo con su presencia que el gobierno estatal y federal decidieron transformar su colaboración a solamente ayudar, ¿no? Apoyar, porque
se había establecido en los inicios del museo que el MACO debería tener un órgano director en el que influyera el gobierno del estado, el gobierno federal, con algunas personalidades, y entre ellos decidir quién sería el director o directora y también los programas del museo, ¿no? Cosa que eso nunca ocurrió, ¿no? Porque el maestro siempre estuvo al frente del proyecto, ¿no? Y eso al final de cuentas hizo que el INBA y el gobierno del estado decidieran como hacer un poco hacia atrás y solamente como apoyar económicamente y en estas otras cuestiones que les comentaba, ¿no? El pago de seguros, traslados y todo esto, ¿no? Y sí como estar pendiente, pero no tanto como se había planeado al inicio, ¿no? Y todo iba como en ese sentido hasta el 2006, con el cambio del gobierno federal, la entrada de Felipe Calderón, y hay un cambio en las políticas culturales bastante radical que sentimos muchísimo los museos del interior del país, ¿no? Había hasta el comentario entre los que estábamos en los museos de pues ya que no se llame INBA, ¿no? Se llame Instituto del Distrito Federal, Cultural del Distrito Federal, porque solamente apoyaba. En este sentido, ¿cómo era la relación justo con otros museos? Llaman desde esa perspectiva que dices como los museos, ¿cómo lo dijiste? Del interior del estado, bueno, del país más del bien. país. ¿Cómo era la relación? O sea, ¿existía una red o cómo era la red? ¿Cómo es que llegaste a entender de esta manera las relaciones con los otros espacios? Había como, es curioso, había una cercanía a pesar de que las distancias y los proyectos quizá eran distintos, como que se identificaba a quienes estaban al frente de los museos, los directores, directoras, los coordinadores, ¿no? La gente que hacía los traslados, aunque no los conocieras físicamente, ¿no? Fulanito de tal museo, seguramente sabe quién embala, ¿no? Y sí, era curioso, había una cercanía, ¿no? De pronto eso se empezó como a diluir, y yo creo que fue a partir de eso, ¿Del 2006? De 2006, no por el movimiento social, sino por lo que estaba pasando en el país, ¿no? Sí, nos golpeó a todos, entonces ya casi era, pues, sálvese quien pueda y agarren, o sea, cada quien a rascarse con sus propias uñas, y como que eso también hizo que hubiera una distancia, ¿no? O sea, por centrarse en resolver los problemas de cada museo, ¿no? Ya no como con el apoyo de los demás, porque pues todos ya estaban en una situación, pues incluso unos museos sí entraron como en crisis serias, ¿no? Sí. Digo, lograron sobrevivir, pero ¿De la ciudad de Oaxaca? No, a nivel nacional. de otros estados, ¿no? De otros estados. Y bueno, pues a partir de ahí cambia también la relación con el INBA, ¿no? O sea, ya esto de los apoyos para seguros y traslados pues se va diluyendo también. Sí. Ya nada más se vuelve un aporte anual económico del gobierno federal. Cuando el maestro Toledo decide dejar Amigos del MACO, ese aporte deja también de fluir, ¿no? El gobierno federal dice ya no les podemos apoyar, ¿no? Pues ya se fueron, ¿no? Se desaparecieron, y toda esta situación empieza a dejar como el administrador, el gestor del museo a la asociación civil, ¿no? Amigos del MACO. Y ahora sin esta, a pesar de que el maestro ya había dicho yo ya no quiero nada con los Amigos del MACO, su presencia, ¿no? Seguía todavía teniendo un impacto en el museo, y a mí me parece que la situación de crisis que detonó en el cierre y todas estas cosas violentas que han sucedido en el MACO fue a partir de que el maestro muere, ¿no? Que pues, ya deja el planeta. Y pues todo se vuelve un caos.
aún me cuesta como entender como el origen, ¿no? Como por qué tanta una violencia desmedida para los trabajadores del museo, que lo único que estaban intentando hacer era mantener el museo abierto a pesar de una serie de situaciones de abuso laboral, ¿no? Sí. Y bueno, creo que sí ha habido cambios en las políticas culturales del Estado mexicano y del Estado oaxaqueño, ¿no? De Oaxaca, del Estado local, del gobierno local. Creo que no sé, pienso que ha habido un desinterés que se ha ido como acrecentando. Espero que este nuevo gobierno no lo repita, pero siento que cada vez más tenían como menos interés en lo que pasaba en el museo, ¿no? Ni siquiera creo que era cosa con el museo. Por ejemplo, en el sexenio de Gabino Cue hubieron periodos en los que hubo un encargado de despacho de la Secretaría de Cultura y otros periodos en que no había nadie, ¿no? Y luego el actual presidente municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez fue también secretario de Cultura por unos meses y otra vez nada, ¿no? Y luego por ahí otra persona que terminó medio mal y se acabó, ¿no? Pues esa ha sido como la constante, ¿no? Como pocas veces se han visto, digamos, figuras en la Secretaría de Cultura que hayan mantenido una dinámica estable y también un proyecto, ¿no? Pero yo creo que también creo que es en general en cualquier... Pero más en Oaxaca y más en esa secretaría, y es interesante por el papel que juega el turismo, ¿no? A nivel de recursos en Oaxaca, o sea, es una Eso es como que todo se ha secretaría muy ido inestable. como que ahora la política y es clara y lo vemos de manera, o sea, ni siquiera está vedada, o sea, es claro que les interesa un tipo de política cultural Sí, de turistificada, discurso, ¿no? O sea, en todos los ámbitos y en todos los espacios. Y es por lo menos lo que yo estoy viendo en casi la mayoría, no solo en museos, sino en toda el abanico que podía uno pensar que es la cultura en Oaxaca. Está sucediendo eso, o sea, apostar por una especie de política en la que el turismo es un factor importante, ¿no? O sea, en muchos aspectos, no solo sutiles, sino, o sea, en todos los aspectos. Entonces, creo que es una crisis que se ha venido como que gestando desde que murió Toledo. Yo creo que desde antes, porque además la Seculta, si se dan cuenta, yo creo que sí empezó se hizo más claro pues con Gabino Cue, que se volvió una secretaría. O sea, ¿quiénes han asumido la secretaría? Pues personas que por hacer, no sé, un favor, pagar favores de campaña, ¿no? Se van poniendo ahí a personas como a manera de una cuota política. Sí, o sea, no hay un programa, no hay una planeación, es simplemente cubrir más bien pagar. Mientras pasa esto, mientras viene es que ahora, me falta poner a fulanito porque me apoyó, porque que lo ganó en cultura. No, y es que así a nivel estado, pero también a nivel municipal, en el municipio la parte de cultura es la que más directores rota, y duran 4 meses, 5 meses, y son, como dices, las cuotas que hay que poner, darle un puesto al amigo de tal, pero están a cargo de la cultura, y además en un estado como Oaxaca, ¿no? Donde eso mueve mucho dinero, muchos intereses. Pero como te he enfocado a una particular forma de ver la cultura, o sea, que no es ni siquiera lo que estamos, lo que nosotros creemos que no es posible en estos momentos en los que es una... o sea, estábamos hablando hace rato fuera de esto, del cartel inmobiliario y en Oaxaca, o sea, una cosa escandalosa, o sea, de niveles así de corrupción, o sea, de propiedades que se vuelven, se despojan para convertirse en otro tipo
espacios que hay una como necesidad de hacer dinero y de privatizar, ¿no? De estos privatizar. espacios que tienen y tú lo sabes pues con el MACO, ¿no? Que tiene un sentido público y te quería preguntar también eso, ¿no? Como pues en el concepto de museo siempre son estas tres actividades, ¿no? De conservación, exhibición, investigación, pero no sé, la experiencia que tú tuviste parece que había como actividades expandidas, ¿no? O sea, como otro tipo de interacción entre el museo y la sociedad oaxaqueña. Pues no sé si nos puedas contar como, por ejemplo, experiencias de ese tipo, ¿no? Donde se diversifican las actividades del museo también, ¿no? Porque pues ahora que está en riesgo de privatizarse de manera latente, lo que uno lamenta es que se pierde un espacio público, ¿no? Entonces, como qué papel juega. Además está en la calle de Alcalá, que es una calle importantísima, y el edificio Andador, el en edificio Oaxaca. por sí mismo pues, Sí. Pues es estratégico ese edificio, pues, ¿no? Entonces, como ganarlo o perderlo no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, Sí, no, bueno, hubieron momentos, creo, antes de que yo entrara al museo, como importantes, en el sentido de que de pronto se volvió el MACO, ¿no? La llegada del ejército zapatista, de pronto tiene como un punto de refugio el MACO mismo, ¿no? Cuando estaba Fernando Solana como director. Y bueno, ya en los momentos en que yo ya estuve en el museo, pues hubo un momento que creo que a mí me marcó mucho, que yo pensé, ok, este museo va en serio. Tuvimos esta exposición de Alejandro Santiago de los migrantes y hubo un intento de tener en el museo una casa de cambio para migrantes, ¿no? Como por el periodo de tiempo en que estuviera la exposición. Lo que a mí me pareció como un gesto muy arriesgado, pero yo deseaba que lo lograran, ¿no? En ese momento los que estaban al frente eran amigos del MACO y la directora. Y pues de ahí dije, bueno, esto sí tiene que, o sea, el museo sí puede volverse un foro para discutir y revisar temas, problemáticas sociales serias, ¿no? O sea, a veces hay instituciones culturales o museos que prefieren evitar un poco para no tener problemas. Y yo creo que el museo sí tuvo como aceptó el reto y lo abordó, pero claro, siempre apoyándose en organizaciones que ya tienen ese trabajo, ¿no? De investigación, de activismo, ¿no? Sí. Con otras, también otras organizaciones internacionales, con colectivos de comunidades, ¿no? Que también están en luchas distintas, ¿no? De territorio, de defensa del agua, que también tuvieron que ver con exposiciones, ¿no? Con preocupaciones y ocupaciones de artistas que han expuesto en el museo y que se han también establecido colaboraciones con estas otras personalidades de comunidades, ¿no? de Oaxaca y bueno, pues eso también apenas el Día de los Museos, el 18, curiosamente el gobierno federal hizo una ceremonia en el atrio de Santo Domingo para ofrecer disculpas públicas a Damián Gallardo, que fue preso político durante el sexenio de Peña Nieto, y fue un caso que estuvimos revisando en el MACO, ¿no? Entonces yo pensaba, esta ceremonia debe haber ocurrido en el MACO, ¿no? Y pues no sucede porque de pronto el MACO ya se volvió. Sí, ¿no? Está tomado, ¿no? Está, pues sí, en una situación que no se termina de definir. Secuestrado, de alguna manera. Secuestrado, ¿no? Pues sí, lamentablemente, ¿no? Y bueno, se pierde ese espacio, pues se pierde
oportunidad pues de acercar a otros públicos este tipo de situaciones que, digo, no sé, a mí me significó mucho esta ceremonia, ¿no? Espero que en algún momento pase con los trabajadores del metro. Sí. Pero eso, ¿no? Como la vinculación con otras organizaciones civiles que están ocupadas en todas estas problemáticas, ¿no? Los feminicidios, pues ya les decía, defensa del territorio, la minería, etcétera. Sí, y bueno, por ejemplo, mencionábamos también en la charla pasada que pues pueden ser como los museos completamente iniciativa privada, ¿no? O capital privado, pueden ser completamente brazos culturales del gobierno federal. En el caso del MACO, que tiene como esta naturaleza híbrida, ¿no? Desde su fundación, tú que, digo, con el tiempo va cambiando, ¿no? A veces es preferible que funcione de una manera, dado los actores, ¿no? O a veces es preferible que funcione de otra. En el caso del MACO y el conflicto que tiene, ¿tú qué es lo que piensas, pues, no? O sea, estaría bueno que funcionara como a partir de quién, ¿no? O sea, que se hiciera cargo, no sé, una asociación civil, o sea, pero ¿de qué tipo? O sea, a lo que voy es que este tipo de instituciones pues tienen una dimensión completamente social, pública, pero cuando entran en conflicto parecen abandonados, ¿no? De repente, ¿quién los respalda? ¿Quién defiende estos territorios? Los artistas mismos que han usado de foro este espacio, o la comunidad que tanto se vincula con el espacio. Entonces, como en épocas de crisis, como quién salva estos espacios, ¿no? O sea, la comunidad artística en general, el gobierno con una actividad más clara, una función más clara, cambio de administración, o sea, ¿qué pasa en los estos artistas? conflictos? Se pues, supone ¿no? que la comunidad artística que está totalmente vinculada a estas problemáticas que tú estás mencionando, no solo los artistas de caballete o de estudio, sí, son activistas, ¿no? Un poco están más encerrados en el estudio, sino todas estas dinámicas sociales que están vinculadas con la estética y la política, ¿no? ¿Dónde están? O sea, esa es la como en este tipo de crisis, en cualquier crisis de institución, en donde se encuentran, ¿no? O sea, se supone que hay una comunidad que defiende un espacio que de alguna manera es un tema complicado, es un tema difícil, pero creo que hay que ponerlo en la mesa y dices, bueno, hasta qué punto los artistas, los actores sociales están y no están, o en qué momento interviene algo que cambia esta dinámica, que parece más irse al lado de la privatización y de una conformación más complaciente con ciertos grupos económicos. Es a lo que voy, pues, que digamos que si es un lugar que requiere ser rescatado, habrá quien piense que su rescate es desde el gobierno, habrá quien diga que no, que su rescate es una iniciativa privada, pero a lo mejor la apuesta puede ser un rescate de una comunidad. Pues sí, cualquier rescate es válido, yo no estoy diciendo... Sí, lo que digo es que en este caso concreto, cualquier como rescate o cualquier forma de ver, opciones se ven. Cualquiera lo va a ver de una manera distinta, de decir, bueno, entonces que se ponga claro qué tipo de museo es, o quiere ser, o va a ser, o no va a ser, porque si se está como con esta, bueno, es desde este vínculo social, político, estético, político, poético, y lo que venga de término, o una cosa totalmente de salones de exposiciones vinculadas a galerías y a espacios que buscan un intercambio, pero de como lo que se da mucho en Oaxaca, son intercambios y colaboraciones que son intereses de unas pocas personas o una persona que le interesa que eso funcione como una galería grande, ¿no? Sí. Una galería de compra-venta. Pues, de compra-venta, o sea, si es eso, pues que se aclare, o sea, pero eso no puede ser en un lugar como Oaxaca, donde no es el Soho, no es Nueva York, no es la Ciudad de México, en la colonia Roma, no es, o sea, es un espacio que de alguna manera nació, aunque híbrido, se determinó de una manera, o sea, hacia
un tinte totalmente social, Sí, porque sí, es más Oaxaca. una comunidad, O sea, más una que comunidad algo de privado o Oaxaca. algo, sí, sí, sí. No por otro tipo, o sea, Sí. de cosa. ¿no? Sí, O nace sea, no con puede un- funcionar de sí, otra manera. sí. O sea, si lo quieren ver así, pues se convierte en un bazar. Mm, En un bazar de lujo. sí, sí, sí. Pero eso no debería estar ahí, entonces. Sí, debería por estar en otro eso, lado. sí, por eso como preguntar, ¿no? Como O en caso de esta crisis, Ah, como qué posibilidades se vislumbran, pues, ¿no? Tú desde tu visión. Sí, pero ¿no? quería escuchar que veo que Dylan está así como que quiere. No, Como que no, quiere es quiere que salir, me puse pero a no pensar sale. como A ver, justo otra- todo esto, ¿no? Que estamos así como tratando de... O sea, al final creo que, pues, tú sabes mejor como toda la historia interna, como que de lo que se vivió, se vive en ese espacio que funcionó durante... que fue de 91, 92. 92. 92. O sea, cumplir, o cumplió, ¿no? O sea, 30 años. 30 años, el año 31. pasado, 31. 31 en sí. este año, 31. Pero pues es que al final aquí cada quien va a tomar su postura a partir de cómo es la relación con el arte o cómo es la relación con este tipo de experiencias, con ese espacio. Y me acordé cuando iba a visitarte al museo y estábamos viendo lo de la exposición, que al final nunca pasó, pero porque pues también yo no tenía el tiempo y decía, no, en su momento si se puede, se va a dar. Te freseaste. Pero- Se cotizó el máster. Pero justo platicamos de repente lo que yo te decía, es así como reflexiones de cómo es el futuro de este espacio, con todas estas, o sea, sin visualizar esto que se venía, porque una cosa fue ya cómo terminó, o cómo fue como su ruptura institucional, por así decirlo, y otra cosa es como lo que yo de alguna manera venía como reflexionando en torno a como a esta transformación de las instituciones y sus funciones, que de alguna manera hemos reflexionado también este espacio a partir de lo que en su momento fue un museo en la época griega, el Museion, como por las particularidades, y luego la función en el siglo XVIII con el pensamiento de la ilustración, llevar el arte al pueblo, o luego la función de proyecto nacionalista en México o proyectos nacionalistas, y obviamente el Estado, y en este caso tanto el MACO como otros museos pues también tienen sus propias dinámicas, y yo creo que también era necesario también reflexionar su transformación, porque su objetivo en los 90 del siglo pasado tenía también una justificación, o sea, no existía espacio que tuviera Oaxaca que conectara con el arte contemporáneo exterior, y creo que cubrió esa etapa, me parece, los primeros 20 años perfecto, ¿no? Pero después ya a los 30, justo por el CASA, que creo que justo el CASA y otros espacios que se abrieron, que permitió también seguir expandiendo la experiencia estética del arte contemporáneo ahora en Oaxaca, pues el MACO empezó como a perder esa vigencia, y justo por eso surgen esas reflexiones en torno a, bueno, ya el espacio como difusión nada más de la experiencia estética era insuficiente, tendría que haber, como bien lo comentas, ¿no?, la experiencia de vincularse con la comunidad, con los migrantes o con los zapatistas, que tiene que ver con coyunturas históricas. De una manera pues fue el momento histórico y como que fue el lugar donde se pudo transitar, pero más allá de eso, que no es para siempre son circunstancias que le permite al espacio darle una nueva función, pero no es la función que le va a permitir existir, tiene que de una manera seguir transformándose, que creo que esa es la naturaleza, creo que misma del arte, o sea, adaptarse, transformarse. Y los espacios en sí creo que también debería o puede ser, o más bien va a ser como la naturaleza, y no solo de esos espacios, sino en general. No, es que ahora se cruzan varios fenómenos, o sea, y la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, o sea, pero claro, o sea, regresando al punto cuando reflexionaba contigo, o sea, de platicar y decir, bueno, y en un momento sí, ¿no?, como que tu proyecto era como generar dinámicas que trabajara al público, ¿no?, porque justamente era uno de los temas que siempre se discute, ¿no?, como la relación con el público que consume ese tipo de experiencias estéticas. Justo el objetivo dentro de todas estas reflexiones del museo es
que genere públicos para el arte o para los temas del arte. O para los temas del arte, pero creo que no dio el tiempo suficiente para poder darle ese giro, ¿no? O sea, justo sí, creo porque que empezó, yo veía en los últimos 2 años antes de todo esto, que había un total interés en que se atravesaran otro tipo de dinámicas, pero también de saberes, ¿no? O sea, de formas, otras formas estéticas que no tienen que ver con las artes visuales, ¿no? Como la música o el sonido, lo sonoro, pero más allá de lo sonoro también lo comunitario, el cine comunitario, también a nivel internacional sus intercambios que hubieron con el cine de los pueblos indígenas, pues por lo menos vi algo de Guatemala, vi algo de pues, todos los otros estados de México, o sea, como que iniciaba todo un interés ahí como hacia a ese punto, a ese tipo de conformación, al menos de tejido social, al menos de públicos, ¿no? Pero bueno, o sea, como un crecimiento más integral. Sí, como conciertos, la última que vi que fue de Mae, esta rapera Mare, Mare, ajá. que fue como, o sea, otro tipo de formas de, no sé. Sí, pues estaba pues empezando como esa etapa, digamos, ¿no? Ahora en el sentido de a quién le toca rescatar, me estaba acordando de una persona que me decía así como, nos ha entrevistado varias veces a mis compañeros y a mí en este proceso de resistencia laboral, y nos decía como, es que fulanito, un artista, me dijo que para qué pues seguíamos o siguen ustedes insistiendo en que el museo se abra, que mejor ya se cierre y se acabe el MACO, ¿no? Y yo decía, o sea, ¿pero por qué? ¿Cuál es su lógica o su planteamiento, ¿no? Dijo, pues es que dice que el MACO no lo representa a él ni a ninguno de los artistas de su generación, ¿no? Y me pareció bien fuerte, porque finalmente, entonces, ¿para quiénes son los museos? ¿Para los artistas? ¿No? ¿O para las comunidades? Para ciertos artistas cuando les conviene, proyecto determinado, pero cuando no funciona, como cualquier cosa, pues ahí te ves, ¿no? O no sé, sí. O sea, a veces así pasa, es muy pero cruel. Pienso que es más bien, o sea, los museos están dedicados a los públicos y a sus comunidades, ¿no? O sea, el planteamiento de un museo se construye con aportes de artistas, ¿no? Con discursos artísticos, con esta experiencia estética. Pero finalmente todos esos esfuerzos van encaminados a una comunidad, ¿no? Llámense públicos, llámense sociedad, ¿no? Y yo creo que por eso vale la pena rescatar el MACO, ¿no? Más bueno, tiene una historia bien interesante, tiene uno de los proyectos que no me acuerdo si te comentaba, Dylan, en aquel momento, que quería como empezar a armar un archivo digital, no solamente de la colección, que estuviera en línea y que todo el mundo podía consultar, sino además como de su historia, ¿no? Su acervo histórico de exposiciones, de textos, de colaboraciones, porque ya era necesario hacerlo, ¿no? Y en verdad hay una historia bien interesante del museo detrás, y que ha marcado, o que no sé si la historia del museo ha marcado la ciudad, más bien la ciudad marcó, la evolución de la ciudad marcó también los programas del museo, y está ahí, sí, hay un registro. Vale la pena recuperar todo eso. ¿A quién le toca? Pues yo creo que a la comunidad. Ahora, como decía Dylan, Plinio, ¿no? Hay artistas que han colaborado con el museo, pero que en este momento alguien me dijo, es que estamos viendo a ver quién gana, ¿no? O sea, sí,
Sí, Y no, esto es no va a haber ganadores, eso es lo que Nadie gana, pero además ese papel de espectador, pues, ¿no? No Sí. de O actor, sea, ¿no? como replegarse en Sí. una... O sea, pues también hay política que va de acuerdo a sus intereses de agenda personal, personal, porque realmente sí, los pues, artistas... Sí, no pues, quieren somos- meterse en conflicto con a lo mejor quien va Pues sí, es a que la mayoría, ayudarlos en lo la más gestión más interesante adelante, de ¿no? todo esto es que, Pero además- perdón que te interrumpa, o sea, antes se me va la idea, o sea, todos los artistas juegan a una idea de política, ¿no? Y de intervenir en temas políticos y en temas que a la sociedad le afectan, ¿no? Pero es totalmente una falsedad, porque casi todos están preocupados en irse a una bienal o ganar cualquier tipo de beca, cuando pues lo que usan a nivel de temática es un tema. Es un tema, porque los artistas, yo me incluyo porque me dedico a me incluyo porque digo, bueno, esto es mi tema, ¿no? Esto es lo que yo investigo, afortunadamente es un cruce entre varias cosas, no voy así como el activismo y que me voy a meter a las comunidades a ver qué extraigo para poderlo ganar en una bienal, porque es la mayoría de artistas trabaja de esa manera, y no solo en Oaxaca, en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, el tema de lo colonial y que hay ahora que el extractivismo y que cuando los mismos artistas practican extractivismo aquí, o sea, cerca de nuestra comunidad artística, están entre nosotros, o sea, y podemos incluirnos todos, Me está porque viendo realmente sutil o descaradamente hay un extractivismo cultural por parte también de los mismos artistas de Oaxaca. Entonces, ¿cómo puedes tener una idea clara de qué te representa uno, te representa un espacio? El espacio lo usas. Esa es realmente lo que pasa en cualquier entidad de la pública, o sea, y de Latinoamérica. O sea, un espacio que vamos a ver qué me conviene, a ver qué... lo hacen inconscientemente, ¿no? O sea, bueno, este es el tema, este es el espacio, como que fuera una galería. Esta galería tiene esta línea, pues pero, yo quiero sí, entrar en ese espacio. A mí me interesa esto, porque esta galería sigue lo geométrico, lo arquitectónico. No, eso no me conviene porque yo trabajo con cosas que tienen que ver con la comunidad social y casi no hay galerías de eso, ¿no? Entonces, ¿a qué te metes? Pues a un espacio institucional, a un museo, lo que sea, para poder desde ahí forjar tu carrera individual. Sí. No es algo que pero, o sea, el hecho romantizar, de que la comunidad está preocupada por la sociedad, no, es mentira. Sí, pero el hecho de que, o sea, de que siga actuándose así, ¿no? Al menos eso que pasa en el campo de las artes pasa en cualquier campo. O sea, en la academia los investigadores también siempre son investigaciones sociales que al final no impactan, ¿no?, a la sociedad que están investigando. O sea, se repite, pues. Creo que lo menciona Ceci, ¿no?, como entre líneas, que hay un proyecto como de democratizar el espacio museístico, pero parece que todavía no se tiene ni la forma de operar así, ni la infraestructura, ni nada. Entonces, como que, o sea, esa es la intención, pues, ¿no?, la democratización, pero los mismos actores siguen buscando eso, ¿no?, beneficios privados. O sea, mientras sirve el museo, ahí estamos; cuando está en crisis no respondemos. O sea, y también, o sea, silencio ahí. Sí, entonces, o sea, tú cómo ves, ¿no? Es como bien ambicioso y es como el proyecto, pues, en general, ¿no?, como que se dicen las instituciones, ¿no? Puede ser el propio sistema educativo, porque yo hablo desde el ámbito de la universidad, que es donde laboro. También se ve que es una institución que surgió bajo una visión que hoy ya no se sostiene. O sea, la universidad debe ser algo más de lo que está haciendo. Entonces, como que en sí son como crisis de las instituciones de la modernidad, en este afán que la propia modernidad propuso de democratizar todo, ¿no? El poder, la riqueza, como que ella misma no cumplió ese objetivo y la respuesta se lavan las culpas, sí. Y no solo, bueno, se lavan las culpas no solo a nivel de país, sí, sino a nivel global. O sea, sí. los países ricos empiezan a darse golpes de pecho por sus historias de colonialismo. Sí. Entonces lo que hacen ahora es dar mucho dinero para proyectos que tienen que ver con arte indígena, arte negro, arte que está bien,
pero es una cuestión, es una postura totalmente hipócrita, ¿no? Sí, O sí, a lo que quiero llegar es que ejemplos como lo que caen está pasando caen con... estas cosas, en estas microhistorias Sí. que estamos viviendo a nivel... Sí, o sea, lo que pasa con el Maco es eso, es una microhistoria donde se ve eso, ¿no? Como una crisis de estas instituciones en ese concepto de siglo XVIII, XIX que era muy limitado, cómo la sociedad hoy quiere expandir eso, ¿no? Como esas funciones, eso, pero cómo se enfrenta a obstáculos, ¿no? Desde a veces Sí. burocráticos, a veces el poder que tiene una asociación civil en una localidad pequeña, el cacicazgo, las costumbres de acaparar como... Enfermedades mentales. Ajá, sí, o sea, brocas hasta psicológicas. Cacicazgo es un tema Y, que ajá, también y a lo se que voy pega. es que estamos viendo este choque, ¿no? Entre el intento de apropiarnos, de democratizar las instituciones y el antiguo régimen que sigue queriendo, a veces es un actor o el otro, pero siempre cuestiones privadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace para defender esos espacios, ¿no? En este tipo de... Pues para defender justo, de creo que situación. es que justo no hay una relación Sí, tampoco, sí, claro. con esos espacios como decir, es que es mi museo. O sea, hay los que, digamos, estamos cercanos por ciertas circunstancias con esos espacios, lo vemos claramente, ¿no? Pero más allá de incluso los artistas, o sea, la comunidad fuera del arte, o sea, no la siente suyo, no siente suyo el espacio. O sea, son pocas voces que podrían dar aquí alzar la voz y decir, sí, el espacio es importante, pero creo que justo va de la mano con lo que comentaste, Edgar, de esta crisis, que no solo es únicamente el museo, sino es toda una serie de crisis institucionales por este proyecto de la modernidad que en su momento funcionó, pero que tenía una característica que ya la vemos ahorita superada, que es la de generar espacios, pero a partir de cierta noción de la separación de ciertos criterios, por ejemplo, de lo estético. Aquí está lo estético y ahí está, sí. Aquí está lo político y por allá está lo educativo. Y entonces las experiencias se separaban. Y al contrario, actualmente se trata justo de reconectar algo que nunca estuvo separado, solo que el proyecto racional de la modernidad producía esta sensación de que pues solamente la experiencia de lo bello está en esos espacios y solamente allá vamos al museo voy a ver objetos Exacto. bellos, ¿no? Y evidentemente ya ahorita ya es insuficiente caer en eso. A veces O sea, obviamente, pero a veces lo bello puede estar, claro, a veces lo bello puede estar también en otros espacios o en otras experiencias, incluso en el cine, o sea, pero el tema es de que justo cuando lo platicabas así en esas ocasiones era eso, esa inquietud de decir, bueno, es que este museo tiene su historia, y justo con esa contradicción de que una de las figuras que fundaron ese espacio también tiene este peso del cacicazgo, ¿no? Decir, pero era una persona que controlaba de una manera el funcionamiento institucional de los espacios en Oaxaca. Ya hay de cacicazgos a cacicazgos. Pero justo tiene que ver pero justo es como una especie también de... Claro, o sea, esa es la contradicción, o sea, sí, pero también tiene ese detalle, o sea, sí, claro. Que justo cuando muere el personaje que da esta estructura, obviamente que se desarma y se genera todo un cultivo de choques, porque obviamente no hay nadie que pueda reemplazar a esa figura, no puede reemplazar a esa figura, y actualmente esos son los grupos que quedan como desamparados y tratan en la plaza. Sí, es que exacto. así. Exacto. ¿No? En términos, ¿cómo se dice? En términos de narcotráfico, te calentó la plaza. Sí. O sea, es una lucha ahí entre peor cosas. porque era privadas. así el alucín, ¿no? Es que a mí el maestro Toledo me encargó. Antes de morir. Me dijo. Me encontré, bueno, en fin. Sí, o sea, sí, el personaje era tan fuerte, ¿no? Que cuando no está la gente así como que en la inercia, ¿no? De ese empuje que había dejado ahí el maestro, pues de pronto así como que, y ahora, ¿no? Entonces ya empiezan a alucinar. Que la Virgen les habla. O sea, en el caso de lo del museo, uno de estos señores, amigos del Maco, que creo que fue el que promovió todas estas acciones más violentas, decía, ¿no? Es que a mí el maestro Toledo me dijo que yo no sé qué con el Maco. Ahora, ¿no? Ajá. Cuando ni se paraba el museo, ¿no? Y pues
el fenómeno Toledo, ¿no? Pues va más allá de lo que nos podemos imaginar, ¿no? O sea, Sí. en estas cosas ahí como de espejismos, pero también yo siento que él pues dejó instrucciones que todavía se están ejecutando, que no tienen que ver con el museo, por supuesto, pero sí con otras cosas, ¿no? Su influencia pues sigue pero vigente. bueno, ese es como otro sobre todo tema, sus ¿no? espacios, ¿no? Ujú. Que eran los que de donde emanaba toda la influencia, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, como que quizás ese es otro tema y no sé. Sí, creo que no va a ser, creo que no hay como una respuesta en sí, como decir qué es lo que podría hacerse en torno a estos, no solo al MACO, sino yo creo que en general todos estos espacios que de alguna manera están funcionando, pero o sea, en cualquier momento también puedes llegar el coletazo de esto que pasó porque están relacionadas en una red. Y y es interesante ver que esta reflexión que nosotros tratamos de incluirlo en estas dinámicas del espacio estación Antequera, pues es un poco mantener esta reflexión, mantenernos desde el pensamiento crítico, desde diferentes perspectivas, poner ahí, ¿no? la atención, porque al final de cuentas el tema era los museos en lo local, pero al final el Museo de MACO creo que es un referente del problema contemporáneo del Estado, y que es como una llamada de atención también a los otros espacios, también para ver cómo están funcionando, las posibilidades de que también se adapten a estas nuevos retos. Lo que pasa es que también los otros espacios tienen como claras sus, no sé si decir que los tengan claros, pero nacieron de cierta manera, ¿no? Institucional, como decíamos al principio, burocráticamente, como que tienen sus líneas bien determinadas, ¿no? El Museo de Arqueología, cualquier museo de Oaxaca, pero este museo responde a otras, ¿cómo te digo? Si puede ser un foro, está muy visible a las problemáticas actuales. Bueno, yo voy al Museo de Arqueología y pues voy a ver piezas que, a menos que venga un curador y que haga dialogar con otros saberes, que sería lo interesante, convertir esos museos que tienen un tinte arqueológico, histórico, cualquier tipo de museo, ¿no? Es importante tomar y hacer otro tipo de diálogos, ¿sí? Pero Museo de Arte Contemporáneo, que su nombre pues lo dice, pues con las problemáticas que nosotros estábamos mencionando, pues está ahí, ¿no? O sea, sí. es como que ¿qué va a pasar, no? Pues o sea, yo creo que por ahí, digo, esto solo es como un comentario, aquí se me está desarrollando aquí una reflexión en torno a más que ver como el museo aislado, como el MACO, ahí un ente ahí aislado, pues ver como esta red de instituciones que incluso lo vemos actualmente como cómo trabajan a nivel institucional, y además de la propuesta de difusión, por ejemplo el Álvarez Bravo, que de repente sale de la imagen tradicional, la fotografía, y se puede conectar con otro territorio de lo antropológico, de lo arqueológico, y entonces empezamos a ver que esto es al final una conexión con otros espacios, y al final es todo un cuerpo no aislado, y por lo tanto creo que ahí podría ser el sentido de estas reflexiones, o sea, ya no ver en sí como el Álvarez Bravo por aquí, el Iago por allá, y el MACO por acá, el MU por allá y el CASA por allá, sino al final verlo como una entidad misma que produce conexiones y experiencias, algo que en un momento comentó Ceci, de que vivió esa experiencia, de que pues, hablábamos con el Iago y teníamos ahí la conexión para hacer algo a partir de la confianza y la posibilidad de conectarnos, ¿no? Quizás a nivel... Por Francisco Toledo, ¿no? Pues sí, puede ser, pero igual yo creo que... Era más como, Bueno, eso facilitaba en un momento, pero ahora ¿cómo, no? O sea, ¿cómo? No sé. Pues ese punto, o sea, no es como decir aquí está la solución, sino simplemente quizás por ahí también podría darse una reflexión en torno a esto, decir, bueno, quizás
esta reflexión de los museos es también romper la idea de que es el problema de un museo, sino es la red, ¿no? Es la red la que ya está complicada a partir de que cada uno se aísla en sus problemáticas, algo que pasó justo con esa reflexión que dice Ceci de los museos antes tenían conexiones del interior y de repente cada quien se asumió en sus problemas internos y ya como que se aislaron, y justo eso debilitó quizás esa fortaleza que tenía a nivel institucional. Es una posibilidad. Es cosa que no está pasando, o sea, ahorita no veo como... Y no hay interés incluso como proyecto de... Pero por eso creo que cosas que te interesen, bueno, vaya a ver tal cosa y por eso nos interesa. Pues, hay un fotógrafo, qué sé yo, que puso hace... Y dice, bueno, pues no te dan ganas de salir, o sea, a ver nada, sinceramente, porque no hay nada que provoque, excepto los espacios independientes, algunos que están... como que lamentablemente estos espacios no tienen muchas formas de financiarse y podrían hacer otro tipo de actividades, pero siento que hay un vacío ahí, no sé, justo es como que qué voy, no sé qué voy a ver, porque todo eso no, voy a ver, no, me voy a ir como que fuera las 7 casas, no a ver qué, no, o sea, como que no hay algo que provoque culturalmente, socialmente, por lo menos en la ciudad, que digas, bueno, que me voy a echar yo creo que valga la pena ir al casa a ver algo y echarme el viaje. Ahora pues no me dan ganas, pero o sea, acepto cuando iba a los talleres que eran hasta eso, ¿no? Sí, o sea, creo lo que no un poco sé, lo o sea, que dices, ¿no? Que esta visión como social con la que nació el MACO, pues digamos hoy la encuentra uno un poquito subsanada por los espacios independientes, ¿no? Que toman y tocan estas temáticas que en otros espacios no tienen cabida, pero eso no significa que se deje ese lugar, ¿no? O sea, sí hay respuesta de la gente, hay iniciativas, espacios alternativos, pero es un espacio que se sigue gestando, ¿no? O sea, como un proyecto abierto al futuro. Y por ejemplo, nosotros que estamos pensando también reflexionar sobre los espacios independientes, ¿no? La respuesta de la sociedad, sería interesante también como rastrear un poquito dónde se formaron estos artistas, ¿no? Seguramente varios pasaron por la sala del MACO, en casa, entonces como dice Dylan, pues no es un espacio aislado que está ahí, que lo que le ocurre solo adentro, sino que afecta totalmente la formación, la carrera de los artistas y jóvenes muchos también, ¿no? Que son espacios ganados. Tristemente también. muchos artistas interesantes, buenos, ya no viven en Oaxaca, están en la Ciudad de México. O sea, casi un porcentaje de personas, tanto gestores como artistas, pues no están viviendo acá. O sea, pues bueno, pues, por cuestiones que, bueno, gano más allá o hay cosas más interesantes, no sé. Pero a la inversa también vienen artistas fuera a vivir acá. A vivir acá, sí, o sea, no estoy diciendo interesante. que esté muerto, o sea, no quiero dar la impresión pesimista, aunque el 80% de mi constitución emocional es pesimismo, pero digo, bueno, sí hay movimiento ahí, pero ¿hacia dónde fluye? Ese es el problema, o sea, un museo cooptado, un espacio aquí, este espacio pues es muy tradicional, no me va a aceptar las propuestas, entonces alguien que viene de fuera quiere tampoco, o sea, ¿a dónde se topa? Pues no te conozco, o sea, pues así como el MUPO, que surge como una iniciativa más que una necesidad de proyecto con la comunidad, es como de un grupo, ¿no? De artistas que no representan el MACO, y entonces dicen, vamos a hacer un museo de los pintores oaxaqueños, pero es triste justo entender ese como motivo, ¿no? Como decir, bueno, es que ese es como el objetivo de que el MUPO pueda de alguna manera cubrir las necesidades. No triste, más bien se debe una nostalgia ahí de propuestas pictóricas ya totalmente, no sé, que ya no dicen nada, pero o sea, triste, pero triste porque es como entrar como en este pleito siempre maniqueo de que los buenos y los malos, que son los malos del arte contemporáneo. No estoy diciendo que, o sea, cada quien es lo triste para mí, o sea, es que al final siempre es un choque de decir, o sea, como no me representa, voy a buscar un espacio que me institucionalice lo que yo creo que debe estar representado. O sea, al final ningún espacio va a cubrir las necesidades totales, porque las diferencias de cada individuo puede variar
por muchas maneras, no solo por lo estético. Pero por eso es interesante a veces hacer esa reflexión de cómo es que se genera el Maco. O sea, en el Maco no se genera por una reacción de que hay un grupo ahí, no, simplemente no había una institución de arte que pudiera conectar el arte. En cambio, ya cuando se crea el MUPO, cuando se crea, pues es que ya había un Maco, pero es que no había un espacio que representara un sector de lo que se considera como arte genuino y local. Contemporáneo. Pero Bueno, sabes que el MUPO tiene origen en el Maco. Ah, claro, también eso es interesante por eso, porque es como una especie de decisión. Decisión. Pero no. A ver, venga, cuenta. Como respuesta, ¿no? Cuando yo entré al museo, al Maco, esto... Que por cierto, ¿cuándo se crea el MUPO? En el 2005, por ahí, ¿no? Sí, no. 2003, creo. No, creo que fue después. Bueno, fue sí. cuando dejó funcionar ahí como Fue el periodo de Murat, ¿no? Fue con Murat, entonces fue lo último que dejó. 2006, creo. No, 2005, ya yo estaba creo. en el 2006. ya estaba, ya existía. Sí. Pues en esta debate que había como que por qué en el Maco no se exhibían a pintores oaxaqueños o a artistas oaxaqueños, hubo ahí como un cabildeo del maestro Toledo, los amigos del Maco y el gobierno estatal para generar otro espacio que tuviera más esa vocación, ¿no? Y Cuenta. y bueno, el caso es que de toda esa historia que no conozco como más detalles, sí conozco el detalle que, por ejemplo, el Maco pagó a un arquitecto, Jorge Martínez Bolívar, me acordé, de la Ciudad de México, para que sea el proyecto de donde está el inmueble, donde está el MUPO, y planteara lo que sería el MUPO, ¿no? Las modificaciones al espacio, como la restauración del inmueble y como todos los acondicionamientos para que fuera museo, ¿no? Se lo entregaron a Murat, José Murat, gobernador en aquel entonces. Murat dijo, sí. En el momento en que se echa a andar el proyecto de restauración y todo esto, todavía los permite el acceso a los amigos del Maco, al maestro Toledo, a Fe María Abad, que era directora del Maco, como para no supervisar, sino para que se dieran cuenta que ya iba en proceso aquello. Pero a la mera hora les dice, pues ustedes no están contemplados en el proyecto. No están invitados a la fiesta. Creo, no sé si él jala a Juan Alcázar o Juan Alcázar solito se presenta. Se autojala. Y hasta ahí llegaron, ¿no? Y lo que sí recuerdo es que había una molestia profunda de los amigos del Maco en aquel momento, porque tuvieron que pagar el proyecto al despacho, que no fueron pagaron 30 pesos, y no los invitaron. Y fue así. Fueron padrinos de Chesco y no los invitaron a la pago, boda. ¿no? Entonces, Padrinos de chela, ¿no? De chela y no los invitaron a la boda del colmo, ¿no? sí, de chela y de pastel. Órale, sí. Pero pues sí. esas historias es lo que también que deja claro también justo muchas de las cosas por las cuales esos espacios son como son. No, yo creo que se nos hacía importante invitarte, Ceci, y además, digo, porque tienes la visión, ¿no? Desde cómo viste la operación, o sea, y todo. la estructura de cómo... Sí, y además porque se nos hacía bien sintomático lo que está ocurriendo, ¿no? Como un espacio importante, además el perfil de arte contemporáneo, pues, ¿no? Esta discusión que hay en Oaxaca entre lo tradicional y lo contemporáneo, y ver eso, qué pasa, por ejemplo, los actores, ¿no? La comunidad, los artistas, la inversión privada, las asociaciones civiles, cuando un espacio cultural y político, una voz, entra en estas crisis, ¿no? Cómo se generan estas crisis, para dónde jala uno, quiénes son apoyos reales o salidas, ¿no? A estos conflictos. Entonces también por eso nos interesaba, ¿no? Porque es como un tema bien importante, la cultura en Oaxaca, el arte contemporáneo y las reacciones, ¿no? Que hay como de varios sectores en estas circunstancias, ¿no? Sí, y pues vamos a continuar, yo creo, así también haciendo estos ejercicios, ¿no? Invitando gente, sumando voces
para entender un poquito la complejidad del mapa cultural en Oaxaca. Y no irnos por ningún, como se dice, una preferencia ahí de grupo, de no, simplemente lo que estamos haciendo realmente es pues tratando de generar este diálogo, aunque a veces pueda llegar a ser tenso, porque seguramente lo va a ser en un futuro, pero de eso se trata, ¿no? Como ya no ser esas entrevistas complacientes que siempre escucha uno ¿y ahora cómo empezaste? Ya, bueno. Entonces, no, o sea, se supone que este foro es para invitar a todos los sí, exacto, como ampliar como el panorama de lo que sucede para también no quedarnos en lo que nosotros tenemos como perspectiva a partir de lo que nos... O al menos entenderlo, ¿no? O sea, nos ayuda a entender mejor, o sea, yo creo que justo entender como la experiencia de Ceci con lo que nos platica y de repente también ver lo de los espacios alternativos o los museos comunitarios, también es como partir de eso también para entender sobre todo eso, porque justo yo creo que es lo que ha sido, lo que ha faltado, ¿no? Como para que también a nivel institucional los proyectos del gobierno sea tan cercano justo a lo que uno esperaría, pues quizás es lo que le falta, ¿no? Como profundizar quizás a la complejidad y no clavarse en una sola perspectiva como el que menciona Plino, que a lo turístico o que solo reflejar a un grupo, sino quizás entender que es tan complejo que quizás habría que repensar más allá de lo institucional, o sea, sí utilizar las instituciones que ya existen, pero pues yo creo que la realidad supera o desborda lo que las instituciones en su momento quisieron cubrir, y eso podría ser. Y además de una manera veloz, porque hace 10 años no es lo mismo que ahora, o sea... Y 30. Imagínate, o sea, cómo empezó el museo al momento. O sea, yo hablaba con Daniel Montero cuando estuve en la Ciudad de México hace un poco, y me decía, él está escribiendo ahora un libro sobre arte contemporáneo mexicano. Y me decía, mira, es que no es lo mismo el arte contemporáneo de hace 10 años, hace 12 años, sí, que claro, de actual. O sea, esa década que pareciera que todo, no, es un cambio radical, las maneras de abordarse, las maneras de hacer posible proyectos, o sea, no solo de los artistas mismos, sino a nivel institucional, cómo ha cambiado todo, o sea, y el interés de los artistas actuales es totalmente diferente a los artistas de hace 10 años. Entonces, así el marco, así las instituciones están a una velocidad así, o sea, todas las problemáticas, y ahorita en 5 años quizás va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, en algunos casos, en algunos casos, bueno, igual acá uno pareciera que vean anquilosadas las cosas, como que han pasado y sigue como una misma forma de ver la cultura. Pero sí hay cambios, sí cambian cosas. Pues también incluso este tipo de espacio que tenemos, como justo también de posibilitar estas voces a partir de estas nuevas tecnologías, es una manera también de entender la reflexión más allá de lo institucional o más allá de lo académico o más allá de lo que normalmente lo veíamos en los libros o en las publicaciones o en los programas institucionales. Pero es justo lo que creo que complementamos, ¿no? Parte de toda una complejidad de red que también se está dando, ¿no? Hay otros foros que se están abriendo, revistas, libros que están publicando. Entonces creo que pues forma parte de nuestra inquietud de grupo, y agradecemos a Ceci esta invitación y que esté acompañándonos en estas pláticas. Quedó algo... Sí, también que si aproveches para decirnos algo como más. Como dice Julio Astillero, ahora el postrecito. sí, nos quieres decir algo más aprovechando ahí nuestro... No, pues gracias, porque como dicen, ¿no? Es necesario revisar todo, ¿no? Campo o en el ámbito cultural de Oaxaca, y sobre todo en el de las artes, ¿no? Entender un poco lo que está pasando. Yo he platicado con algunos amigos, pintores ya también con una trayectoria, pues ya adultos mayores, y me dicen, coinciden, pues que como que se cerró un ciclo, no solo con lo del museo, como que hay en el ámbito en este entorno cultural, como que se cerró ya un ciclo y se está abriendo otro
que está como muy caótico. Sí, ¿no? Como en desorden, como apenas quizá Pero encontrando revuelto, ¿no? algún camino, pero evidentemente se cerró algo, ¿no? Ya todo cambió. Creo que la pandemia aceleró cosas y se volvió ya otra la situación, el escenario en Oaxaca, ¿no? Cultural. Quizá en otros ámbitos también, que no lo estamos viendo, pero lo que vivimos pues en este rollo cultural, pues sí es eso, ¿no? Sí hay un cambio, se siente. Algunos pero también han sido por otro violentos. lado un agotamiento de algo, ¿no? También siento un agotamiento de ciertas Sí, porque se o sea, desgastó sí. una fórmula que se venía trabajando, ¿no? Yo creo que hay instituciones ahorita que se nota pues que ya no tienen la misma energía, ¿no? Que están como flotando un poco y sí coincido con sus apreciaciones de que esto pues es como una situación que se va generando como en cadena, ¿no? Quizá el caso del museo ha sido más abrupto y violento de la peor manera, ¿no? Porque hay afectaciones patrimoniales, de violaciones a derechos humanos, laborales, en fin, que se suscitaron a partir a lo mejor de un desgaste de una asociación civil o de una manera de administrar un espacio público que debe haberse revisado antes de llegar a una situación en la que por impotencia quizá llegaron a ese grado de explotar de manera pues sí muy baja, violenta, agresiva, en fin. Pero creo que sí está revelando algo que está pasando, ¿no? En Oaxaca, en el ámbito cultural, y no creo, y también coincido con lo que decía Plinio hace rato, no solamente sucede en Oaxaca, ¿no? Hay una iniciativa también a nivel, ahorita está en Ciudad de México, a partir de estas redes sociales o cuentas que se abren en redes sociales para denunciar maltrato laboral en restaurantes, cosas así, ¿no? Y ahorita está sucediendo, se está convocando a que la gente que colabora en museos, instituciones culturales, expresen también estos tratos indignos, poco justos, laboralmente hablando, pues, y creo que es importante también como revisar eso. Y bueno, pero bueno. Beca Duncan tiene un programa sobre eso, la violencia, también en la cultura de violencia, ¿te acuerdas? No sé quién lo compartió tú. Ajá, sí. Tú me lo compartiste. Con la chisma, ¿no? La chisma cultural, que o sea, siempre es un programa que me gusta porque no toca temas de artes visuales nada más y de cosas, sino de todos los temas, literatura, pero no sé, que tiene que ver con los museos, gestión, todo esto. Entonces hay un programa interesante sobre precisamente esto, ¿no? Que en la cultura también hay violencia, ¿no? Violencia, sí. Pero violencia sí. O sea, así, seria, pues, o sea, no... Porque de pronto, y creo que sucede mucho en Oaxaca, que cuando estás en una institución así, en también discurso incluso político, ¿no? De Oaxaca es cultura y no sé qué, te pones la camiseta y dices, sí, eso es cultura, le tengo que echar ganas, ¿no? Sí. Y pues sufres un montón de cosas en ese trayecto de abuso, que lo pasas por alto porque dices, no, lo tengo que sufrir porque estoy en un super lugar trabajando. No, pues lo pasa con los restaurantes, ¿no? Por ejemplo, que ahora es un caso candente en Oaxaca, ¿no? En Nacionalismo también hay una red pero una violencia así en los restaurantes de Oaxaca que te enteras por redes sociales y que para mí que es algo muy, muy bueno, muy positivo, por lo menos a nivel de que no, o sea, no todo lo que disfrutas y vas y en Oaxaca que hay tanta espectáculo y cultura, los agentes culturales también viven en condiciones precarias, ¿no? Económicas, ¿no? Pues eso, ¿no? Como hay que revisar todas estas otras
perspectivas del fenómeno que estamos viviendo. Y pues nada, pues ya, gracias por... Pues sí, yo creo que vamos, ¿no? Bueno. Terminando. Gracias, Valen. Pues nunca, gracias, nunca Ceci. cambien. Nos vemos en Continuamos Gracias, en Ceci, y gracias el a los after. que El se after. quedaron aquí hasta el final, porque pues este tema no se agota, pero fue muy interesante justo que con Ceci iniciáramos esta sección también de invitados e invitadas, para que también no solo nos quedemos con las tres voces, sino empezamos a ampliarlo. Y también hemos recibido también invitaciones de más personas que han estado también interesados en incluirse en estas reflexiones, y que los vamos a invitar obviamente, porque justo de esto se trata este proyecto, que sea una estación donde se pueda alguien llegar y empezar a reflexionar en torno a los fenómenos que acontecen por estos rumbos. Así que nos vemos, denle like, compartan y pues, comenten. Comenten sobre y todo, le que es agradecemos los importante también, comentarios o también. cualquier observación, ya sea técnica o discursiva o lo que sea, ¿no? Sí, ya saben, aquí vamos a estar Oye, esperando esos por favor, que te comentarios. lo pido, ¿no? Hasta luego. Bye. Bye.